Nuevamente agradeciendo al doctor Rommel por la amable invitación y las disculpas del caso de no poder estar en presencia física con ustedes compartiendo estos días de camaradería, de ciencia, por este virus que ha aparecido accidentalmente y lamentablemente no ha permitido mi presencia en las hermosas tierras ahí en Cuernavaca. En esta segunda presentación vamos a hablar de lo que significa el ADN fetal en sangre materna y cuál es el papel que cumple la ultrasonografía en semana 11-14 desde ese punto de vista. Recalcar que no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna casa comercial, fundamentalmente de aquellas que están promocionando y vendiendo lo que significa, ofreciendo, mejor dicho, el ADN fetal. Vamos a recordar que cuando tenemos una prueba de tamizaje o de cribado, lo que siempre nos hacemos es una pregunta dentro de una determinada población de cuáles de estas mujeres que estamos analizando podrían tener algún tipo de alteraciones cromosómicas, con lo cual podamos identificar así un grupo al cual vamos a considerarlo como de riesgo. Un grupo al cual, una vez identificado, podríamos ofrecer estudios de diagnóstico como una prueba invasiva, pero recordar que estas pruebas tienen sin lugar a dudas algún tipo de inconvenientes o complicaciones que no están exentos. Por lo tanto, no podemos ofrecer a todas ellas y esa selección del grupo de riesgo que lo hemos hecho a través de ese tamizaje o cribado, vamos a poder identificar posteriormente aquellas que efectivamente van a estar afectadas de alguna alteración cromosómica. ¿Qué alteraciones? Fundamentalmente las trisomías 21, 18, 13 o las monosomías que juntas, las cuatro, van a alcanzar casi el 80% de todas las alteraciones cromosómicas, como esto ya se lo sabemos desde hace un tiempo atrás. Fíjense por qué es tan importante desde el punto de vista de lo que significa entender lo que una mujer está percibiendo de lo que significa una prueba prenatal. En este estudio, que ya lleva unos años, es interesante analizar qué capacidad tienen estas mujeres de incorporar informaciones cuando estamos hablando de riesgos de síndrome de Down en su decisión de las pruebas. Y se han hecho distintos análisis y fíjense que las conclusiones van a estar dadas que las mujeres gestantes desean tener mayor información de rastreo para la toma de decisiones éticas y racionalmente sobre las pruebas diagnósticas para determinar la posibilidad de que el feto tenga o no un síndrome de Down. Es por eso que se han analizado muchos métodos de cribados. Sabemos que el primero de ellos ha sido el de la edad materna. Cuanto mayor es la edad, y el punto de corte se habló de 35 años, para otro grupo era 38, pero obviamente esto no significaba que una mujer de menor a esa edad esté exenta de algún tipo de alteraciones cromosómicas y por lo tanto se han utilizado otros métodos como el ecográfico a través de la translucencia nucal, el hueso nasal, el ductus venoso, la regurgitación tricuspidia. Pasamos por los bioquímicos, el primer trimestre, la fracción libre de la beta-HCG o el PAP-A. Y finalmente llegamos a los genéticos como el DNA libre en sangre materna. Todos estos han tenido una tasa de detección a una tasa de falsos positivos también determinada. Fíjense que cuando analizamos solamente la edad materna tenemos un 30% de detección solamente si utilizamos la edad materna. Si a eso le agregamos la translucencia nucal a la edad materna, esa sensibilidad ya va a pasar al 75%. Si le agregamos otros marcadores como el ductus venoso o la regurgitación tricuspidia, vamos a tener mejores tasas de detección, inclusive con una disminución de la tasa de falsos positivos. Cuando analizamos puntualmente lo que es el Down a estas anteriormente determinadas, tenemos
inclusive una mejor tasa de detección del 90%. Cuando estamos analizando los marcadores bioquímicos conjuntamente con la edad, tenemos a una tasa de falsos positivos del 5%, la tasa de detección está entre el 60 y el 70%. Y cuando hablamos de un test combinado, estamos siendo una tasa de detección tan alta como la que teníamos cuando utilizamos hueso nasal y la translucencia nucal, además de la edad. Y cuando estamos utilizando todo lo que disponemos hoy, el test combinado más el ductus venoso o el hueso nasal, tenemos tasas de detección de muy altas del 97% con una tasa de falsos positivos del 5%. Y recuerden el nombre del 97%. Sin embargo, estamos hablando de una era de lo que significa el ADN fetal libre en sangre materna, que tiene una historia muy interesante y muy curiosa, ya que Demis Locke, fíjense ustedes, en el año 97, pudo separar lo que significaba el ADN materno de la madre de lo que significa el ADN fetal en el suero. Perdón. Es así que este mismo grupo, años después, fíjense, 11 años después, analizaron 28 fetos en los cuales llegaron a la conclusión de que 14 eran cromosómicamente anormales, trisomías 21, y 14 eran cromosómicamente normales. Y a la misma conclusión, en el mismo año inclusive, por muy poca diferencia, este grupo de Christiane Pham también llegaron a la misma conclusión con prácticamente cifras que podríamos decir son diagnósticas, ya que no se les ha escapado ninguna aneuploidía, pero cifras todavía aún pequeñas. Recuerden ustedes, año 2008. Y el estallido, la explosión de esto, fue luego de este estudio en el cual nuevamente tenemos aquí a el profesor Lo, quien había sido el que puntualmente pudo lograr la separación de ese ADN fetal del suero materno, o determinar la presencia en el suero materno. Y en el año 2011 analiza distintos secuenciadores y llegan a la conclusión de que este secuenciador era el mejor de todos porque tenían, fíjense, unas muy altas tasas de detección para lo que significa las trisomías 21 y fundamentalmente sexos también masculinos para identificarlos prenatalmente de la madre, con tasas prácticamente de falsos negativos muy bajas desde el punto de vista de lo que significaban las trisomías 21 y prácticamente el sexo femenino fue perfectamente discriminada también en ese momento. A partir de aquí, año 2011, se han venido una serie de publicaciones que todas ellas prácticamente, fíjense, entre el año 2011 y el 12, ha habido una explosión de lo que significaba todo lo que la estructura esta del ADN fetal que revolucionó de alguna manera, al punto que el American College, que es difícil que un comité de opinión se expida tan rápidamente, pues de aquí ya estamos prácticamente a finales del año 2012, muy poco tiempo después, en vista de la abrumadora información que había, ellos ya están diciendo, relacionado a lo que significa el test no invasivo, que el ADN libre podría ser una opción a ser utilizada como prueba de cribado primario en mujeres que tenían riesgo de aneuploidías. ¿Qué ventajas tiene el ADN fetal? El ADN podemos encontrarlo a partir de la semana 5 en plasma materno, desaparece luego de la circulación muy rápidamente, 30 minutos después, con lo cual, aunque haya habido una pérdida gestacional o una nueva gestación, estamos seguros que corresponde a la gestación actual. Proviene fundamentalmente de apoptosis de células trofoblásticas y esto va a venir generalmente de ese lado y van a corresponder un 10% solamente del plasma materno va a estar formado por ADN fetal
y lo complejo es la separación justamente de ese ADN materno que va a formar parte del 90% restante. Una situación muy importante es la que se conoce como fracción fetal, en la cual decíamos que a partir de la semana 9 va a poder ser visible, si bien ya sabemos que a partir de la semana 5 ya hay ADN fetal, pero la cantidad de ADN que se encuentra en sangre materna en ese momento no es lo suficiente como para que pueda ser detectada. Por eso todos los estudios prácticamente hablan de que hay una buena fracción fetal recién al momento de las 9 semanas. ¿Cuáles son las circunstancias que disminuyen esa fracción fetal cuando estamos por debajo de las 10 semanas? La obesidad o un índice de masa corporal aumentado, o también la cantidad de muestra en cantidad subóptima puede disminuir sin lugar a dudas esa fracción fetal. ¿Qué tenemos desde el punto de vista de los números? Desde ese punto de vista, recordemos que haciendo nuestra edad materna, el cribado combinado y asociándolo eventualmente a la translucencia nucal y el hueso nasal, obteníamos un 97% de tasa de detección a una tasa de falsos positivos del 5%. Cuando hablamos de la trisomía 21, fíjense, números muy altos, tenemos una tasa de detección del 99,7% para una tasa de falsos positivos del 0,4%, para lo que significa la trisomía 21. Sin embargo, estos números no han sido replicados para las otras triploidías y son un poco menores. Sin embargo, ya tenemos también posibilidades de analizarlos desde el punto de vista de la gemelaridad. Por lo tanto, el ADN fetal libre, ¿qué ventaja tiene? Tiene una detección muy precoz. Antes de hacer una ecografía estructural de 11-14 semanas ya podemos hacer una venopunción. Es un método relativamente sencillo, es un método seguro desde ese punto de vista porque no estamos invadiendo el vientre materno, con un análisis de confianza que ya hay un volumen importante desde el punto de vista también de su capacidad de detección, una muy baja tasa de falsos positivos, el sexo fetal ya es posible también determinarlo, factible en las gestaciones gemelares y también factible cuando existe ovodonación. Las limitaciones, costo, sin lugar a dudas todavía elevado, pero esto va bajando sustancialmente. Para cuando tenemos alteraciones no comunes, tenemos limitaciones desde ese punto de vista. Recordemos que tenemos también el ADN placentario que puede jugarnos una mala pasada de esa situación. A veces se necesitan repeticiones de la muestra y fundamentalmente tal vez la limitación más importante es la necesidad de una confirmación porque el ADN fetal hasta la fecha sigue siendo una prueba de cribado y no una prueba de diagnóstico, ya que no todos son detectados al 100% y eventualmente se nos pueden escapar algunos de ellos. Además de encontrar interferencia exógena, como por ejemplo transfusiones previas, trasplantes o inmunoterapia. Por lo tanto, nos encontramos con esta nueva tecnología que sin lugar a dudas es una gran ventaja desde el punto de vista de la inocuidad, porque no estamos invadiendo el vientre materno, estamos encontrando altas tasas de sensibilidad, sin lugar a dudas. Por lo tanto, nos preguntamos qué va a pasar con la ultrasonografía. Entonces, aquella fundamentalmente relacionada a un escáner morfológico o una ultrasonografía entre 11 y 14 semanas. Y vamos a tamizar entonces de manera distinta. Vamos a tener distintas formas de implementarlo, algunos con un rastreo universal, otras pruebas de contingencia después de un rastreo al que consideramos primario. Tenemos así, por ejemplo, el de ADN fetal libre ya en semana 10, que puede ser positivo y por lo tanto necesita sin lugar a dudas una confirmación posterior con una prueba invasiva. O bien este es negativo y ya podemos hacer un control del embarazo. Y muchas veces no tenemos resultados, por lo tanto ahí ya la ecografía empieza a tener una situación de ventaja sobre lo que significa el ADN libre. Cuando no tenemos resultados podemos seguir utilizando
lo que ya conocemos desde el punto de vista del riesgo combinado a través del tamizaje de la edad materna, la translucencia nucal y el screening combinado, como lo mencionábamos. Cuando este riesgo de tamizaje es combinado, tenemos de 1 en 100, menos de 1 en 100, este es sometido a una prueba invasiva, y cuando este es más de 1 en 100, se sigue entonces el control del embarazo. Aquí entra una situación distinta cuando estamos teniendo fetos con defectos anatómicos o translucencias nucales que son de 3.5 milímetros, entonces ya estamos yendo directamente a una prueba invasiva en ese sentido cuando lo podemos tamizar de esa manera. O bien, se puede hacer un test combinado, como decíamos, edad materna, translucencia nucal, beta-HCG y PAP-A. Si esta es positivo, para evitar ir a una punción, podríamos utilizar el DNA libre. En el caso que este fuera positivo, recién ahí vamos a una técnica invasiva. En el caso que este fuera negativo, controlamos finalmente el embarazo. Y si tenemos un resultado de mayor a 1 en 100, entonces vamos directamente a controlar ese embarazo. Y aquí podremos utilizar la ecografía como método de tamizaje. Antes de someter a una prueba invasiva, estamos ajustando de alguna manera esas tasas de detección tan buenas y sobre todo con una tasa de falsos negativos muy baja si lo comparamos con el test combinado que ya habíamos mencionado previamente. O bien, otra situación es cuando tenemos un test combinado, pero está dando un resultado de menos de 1 en 10, perdón, ahí sí vamos a utilizar una prueba invasiva cuando tenemos un riesgo de un test combinado de más de 1 en 1000, vamos a controlar el embarazo, y en un riesgo intermedio entre 1 en 11 a 1 en 1000 se puede utilizar el DNA libre, con lo cual vamos a hacer menos punciones. Si este es positivo, confirmamos la muestra, y si este es negativo, nuevamente se controla la gestación. Por lo tanto, ¿cuál de estas tres distintos tipos de test podemos utilizar? Pues podemos utilizar cualquiera, dependiendo obviamente de qué tan accesible pueda estar la prueba del ADN, pero si ustedes se fijan, eventualmente la ultrasonografía está presente inclusive en aquellos casos antes de la semana 10 que puedan ser sometidos a tamizaje de ADN libre, pero en los cuales no arroja un resultado. La ultrasonografía aquí tiene un valor importante, o bien realizando el test combinado de alguna de estas dos maneras. También la ultrasonografía va a tener su preferencia, su predominio en relación aquí al ADN fetal. Sin embargo, sabemos que el ADN fetal lo que está buscando es alteraciones cromosómicas, alteraciones estructurales, eventualmente relacionados a las alteraciones cromosómicas. Sin embargo, el ADN fetal no va a poder determinar aquellas anomalías, alteraciones estructurales mayores, que recuerden que tenemos una tasa de detección del 100% relacionada a la cránea, la anencefalia, la ectopia cordis o el encefalocele, y recuerden que no vamos a tener detecciones entre 11 y 14 semanas cuando estamos hablando de la genesia del cuerpo calloso, la hipoplasia cerebral, la duplicación de los riñones, hidronefrosis, la genesia renal, todavía no pueden ser visibles, entre otras patologías, entre 11 y 14 semanas. Otra utilidad de la ultrasonografía entre 11 y 14 semanas cuando estamos utilizando ADN fetal ha sido este trabajo muy interesante en el cual se han utilizado ambas técnicas, la del ADN fetal y la ultrasonografía. Prácticamente no hubo variaciones en este grupo. Sin embargo, se han obtenido, por ejemplo, un 16.1%, un hallazgo sonográfico que modificó la consejería genética
antes de la prueba, o perdón, después de la prueba de ADN, ya que se han encontrado, por ejemplo, higromas crísticos, la translucencia nucal, higromas crísticos más onfaloceles, onfaloceles solos, acráneas, en fin, o bien múltiples malformaciones que obviamente no podían haber sido detectadas por el ADN porque estas son malformaciones estructurales. Cuando estamos hablando de qué va a aportar la ultrasonografía en semana 11-14, cuando tenemos un ADN negativo desde el punto de vista de las aneuploidías, en este trabajo muy interesante analizaron más de 1.700 pacientes y fíjense que encontraron un 3.5 de estas tenían un hallazgo inesperado, ya que recordemos que en estas pacientes ya habían sido tamizadas por un ADN libre fetal que fue negativo. Y el hallazgo anormal desde el punto de vista fetal, en 37 fetos, arrojó una tasa de 2.1%. ¿Qué es lo que fundamentalmente encontraron? En 33 fetos, translucencias nucales aumentadas, 4 de ellas correspondían a hidrogramas quísticos y 3 de ellas a anomalías estructurales. 4 fetos tenían una anomalía estructural, pero la translucencia nucal estaba normal y el cariotipo confirmó la aneuploidía en prácticamente casi el 99% de las veces. Y resulta que este trabajo concluye diciendo que los hallazgos inesperados en la exploración de 11 a 14 semanas ocurren en el 3.5% de los pacientes que tienen un ADN negativo de células, libres, ADN libre fetal. Esto dan resultados negativos, por lo tanto la ecografía puede tener otros resultados y encontrar otras situaciones, si bien el número es bajo, pero es interesante desde el punto de vista de recordar esa situación. Para este grupo de trabajo, cuando se analiza lo que significaba el potencial también desde el punto de vista de la ultrasonografía, cuando estas eran también negativas, lo que ellos encontraron eran alteraciones cromosómicas poco frecuentes, como por ejemplo trisomías 4, 9, 10, 15 o 16, mosaicismos, triploidías del 8, otros mosaicismos, translocaciones desbalanceadas, etcétera, que no fueron encontradas por el ADN fetal. Los hallazgos ultrasonográficos, fundamentalmente, por ejemplo, relacionadas a translucencias nucales aumentadas, obviamente nos obligan a descartar, aunque tengamos un ADN fetal libre negativo, hacer la ultrasonografía en semana 11-14 para encontrar no solamente alguna malformación estructural, sino también algunas alteraciones cromosómicas poco frecuentes. Este trabajo concluye finalmente que la mayoría de los fetos con anomalías cromosómicas poco comunes tenían anomalías ecográficas importantes, con lo cual fue posible hallar esos resultados de ese punto de vista. Por lo tanto, el ultrasonografía en primer trimestre con la evaluación de la translucencia nucal va a ser útil para identificar fetos con riesgo de aneuploidía que no serían detectables a través de la fracción libre del ADN fetal. Por lo tanto, la ultrasonografía o el ADN fetal no son pruebas diagnósticas. Recuerden eso muy claramente, ya lo teníamos para la ecografía, para la ADN fetal seguimos insistiendo que no van a ser pruebas diagnósticas, ya que se necesita siempre la confirmación de un estudio de cariotipo. Las dos no son invasivas, por lo tanto podemos utilizarlas las veces que necesitamos. Independientemente del tipo de tamizaje que usamos, sigue siendo mandatorio la ecografía de 11 a 14 semanas, por lo que ya explicamos anteriormente. Ambas pruebas lo que van a hacer, se van a complementar y por el alto costo, al menos debemos realizar también la ultrasonografía y ahí tenemos alguna ventaja sobre lo que significa todavía el ADN fetal. Sin embargo, vamos a recordar que nuestra obligación como médico es informar
y la obligación que tiene la paciente finalmente es decidir en base a todos los hallazgos que nosotros podemos darle, con 2 pruebas de diagnóstico que, insisto, se complementan. No porque tenga un ADN fetal libre está todo bien desde el punto de vista cromosómico, inclusive, como vieron, podríamos tener algunas alteraciones cromosómicas poco frecuentes en las cuales la ultrasonografía, fundamentalmente la translucencia nucal y otros hallazgos de malformaciones estructurales, nos puedan obligar a la necesidad de hacer pruebas invasivas. Sin embargo, ambas comparten una situación en la cual estamos haciendo menos pruebas invasivas de diagnóstico prenatal, con lo cual estamos favoreciendo que somos menos invasivos y eventualmente vamos a tener menos complicaciones, toda vez que cualquiera de estas 2 técnicas puedan ser utilizadas de forma correcta, ambas se van a complementar y una no excluye a la otra. Esta es la imagen que siempre queremos ver y obviamente como obstetras, como ginecólogos, una vez que termine el embarazo queremos que esto sea confirmado. Cualquiera de las 2 situaciones podemos confirmarla a través de la ADN fetal libre y siempre el complemento, sin lugar a dudas, de la ultrasonografía. Finalmente, agradecer nuevamente la gentileza de la invitación al doctor Romer Flores a participar de este evento, aunque sea de manera online o de lo que implica la tecnología, invitarlos a este magno evento a realizarse en mi país, el de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FLASOC, con su 23 congreso a realizarse en la ciudad de Asunción del 6 al 10 de septiembre de este año, donde vamos a compartir también muchos aspectos relacionados a lo que significa la medicina materna fetal y de la ultrasonografía en la obstetricia y en la ginecología. Muchas gracias.